Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Disculpen la tardanza. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, doctor. hola. Sí, doctor, se escucha bien, fuerte y claro. Perfecto. Eso está muy bien, chicos. La demora. Un paciente comenzó a sangrar. Así es, como todo buen otorrino, no puede negar a atender. Muy bien. Bueno, para los que me conocen, soy el doctor Blinton Tolentino Masgo, otorrinolaringólogo. Trabajo en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Me disculpo con ustedes por la tardanza. Una emergencia ¿no? se presentó. Entonces, vamos a hacer la clase, una clase súper básica, ¿sí? Pero a la vez muy importante, debido a que esta patología, por decirlo así, es muy frecuente y además necesita de mucha pericia y conocimiento para poder resolverlo. Se estima que esta patología se da en un 40% en los niños, imagínense, eso es bastante frecuente. Y es algo de la especialidad de otorrinolaringología que ustedes van a ver, ¿sí? Voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Muy bien, ¿logramos? Por favor, alguien que me diga si logra ver la pantalla. Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Perfecto. Cada cierto tiempo alguien, por favor, reacciona a lo que estoy haciendo, porque como esto parece un monólogo, es bastante interesante, no se puede, piensa uno que no les están escuchando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un tema. Antes de hablar de cuerpos extraños en el oído, que es el tema que hoy día nos reúne, ¿sí? Tenemos que hablar de otoscopía, que es el más importante en todo el proceso diagnóstico de las patologías de oído. Entonces, tenemos que entender que el conducto auditivo externo es una estructura que tiene ciertas deformidades, tiene una deformidad en S, o sea, tiene una forma de S. Esa forma de S le da ciertas características que nosotros tenemos que conocer para hacer una buena evaluación otoscópica. Además, tenemos que conocer su dimensión. Su dimensión, como ven en el gráfico, está entre 25 milímetros a 30 milímetros aproximadamente, pero nosotros nos quedamos con 2.5 centímetros. Vamos a ver que esta tiene, a nivel de la membrana timpánica, tiene 10 milímetros de diámetro y tiene una estrechez de 6 milímetros, que es el lugar donde generalmente se van a producir los cuerpos extraños, es decir, en la estrechez del conducto auditivo externo. Entonces, si la pregunta es, ¿cuánto mide el conducto auditivo externo? 25 centímetros. ¿Y para qué es importante conocer su dimensión? Para nosotros poder manipular el oído. Además, vamos a tener que el oído tiene un conducto tipo en S, y eso es importante saber para manipularlo. Y a medida que uno va creciendo, también va alterándose su estructura. Por eso es que en los niños es diferente hacer una otoscopía en niños que en adultos, como vamos a ver a continuación. El otoscopio es una fuente de luz con una pequeña lupa que nos permite observar de una manera magnificada el oído externo, tanto el conducto auditivo externo como la membrana timpánica. ¿Sí? Entonces tenemos muchos tipos, tenemos un tipo básico, y como podemos observar aquí, un tipo. Esto es un otoscopio básico, ustedes lo pueden encontrar en Emancipación, 120 soles, es una inversión que hacen ustedes como alumnos, y además le va a servir, ¿no? O sea, no es importante comprarse uno así como este que es electrónico, cuesta como 200 o 300 dólares,
o tampoco hacer una otoscopía como este tipo, ¿no? Esto es un equipo de laringoscopía que se conecta a un video endoscopio, por decirlo así, pero de 3 milímetros, 2.5, incluso hasta 4 milímetros, que nos permite observar el conducto auditivo externo. Esta tecnología nos ha permitido no solamente hacer diagnósticos, sino también tipo de tratamiento, y principalmente el tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros observamos el pabellón auricular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta si estamos observando un niño o un adulto. Si es un adulto, se tracciona el pabellón auricular con la mano izquierda hacia arriba, hacia atrás, en adulto, hacia arriba y hacia atrás. Mientras que en un niño se hace hacia abajo y hacia atrás. ¿Esto por qué? Porque las características del conducto auditivo son diferentes. ¿Y para qué nosotros hacemos esta maniobra? Hacia arriba y hacia atrás en los adultos, para enderezar el conducto, dado que tiene una forma de S. Y eso nos permita ver mejor el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, ¿sí? Y en los niños, diferente. Cuando nosotros hacemos la otoscopía, tenemos que tener todos esos elementos en cuenta. Cono luminoso, manubrio, el cono luminoso que es este, y aquí se puede ver, ¿verdad? Nos puede diferenciar que es oído derecho y izquierdo dependiendo de la posición. También el manubrio, este es el martillo. El lumbo, que es la parte central, la membrana timpánica, generalmente tiene un color perlado, claro, transparente. La parte flácida que está, ¿ven esto, ese punto arriba, el punto del martillo? Por arriba de esto está la parte flácida. Y por debajo la parte tensa, y todo lo que lo rodea acá se llama anulus. ¿Ven esta partecita que está un poco más cremita, por decirlo así? Mucho más perlado. Eso es el anulus. El anulus no es más que la unión que tiene la membrana timpánica con el hueso, ¿sí? Con el hueso timpanal, que algunos llaman, ¿no? La mucosa del conducto auditivo se puede observar cuando las membranas son muy transparentes, ¿sí? La apófisis corta del martillo también se puede observar en algunos casos, como en este caso de acá. También tenemos que observar la posición de la membrana timpánica. ¿Cómo es una posición normal de la membrana timpánica? Cuando está retraído. Cuando está retraído, generalmente todas las porciones del hueso se hacen muy evidentes. Vemos el martillo, el yunque. Y cuando está bombado, está generalmente lleno de líquido o ya no se pueden ver las características anatómicas ni óseas. Si nosotros somos buenos observadores, en una membrana timpánica normal, en esta parte de aquí, en la parte inferior, esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior, y aquí se logra ver la ventana redonda. ¿Ve? Entonces esto es transparente, eso nos habla de una posición normal y la transparencia adecuada de la membrana timpánica, ¿sí? Generalmente tenemos que ver la transparencia, si es translúcido, si es opaco. Generalmente es translúcido. En las membranas opacas, por lo general, vamos a ver membranas timpánicas enfermas, es decir, que han tenido patologías recurrentes, patologías inflamatorias recurrentes, o que tengan algún contenido dentro de la membrana timpánica. También tenemos que ver la coloración. La coloración gris perlado transparente, es una anatomía normal. Mientras que un ámbar nos puede hacer sospechar de una otitis media serosa o un acúmulo de líquido dentro de la membrana timpánica. El azul, en casos más frecuentes, nos puede hacer sospechar de un sangrado posterior a un traumatismo. El blanco, obviamente, una infección. Y el rojo puede haber un sangrado o un sangrado agudo de la membrana timpánica, ¿sí? En algunos casos tenemos perforación de la membrana timpánica. Esto es bastante frecuente en niños, principalmente cuando se manipulan con los algodones, los cotonoides o lo que nosotros llamamos hisopo, se manipulan, o algún cuerpo extraño, ¿no? La perforación timpánica. Y nosotros tenemos que diferenciar cuando es aguda y cuando es crónica, cuando es traumático, cuando no es traumático. Cuando es traumática, generalmente entonces tenemos un borde irregular. Generalmente va a haber rastros de sangre, bordes irregulares, ¿no? Y obviamente el antecedente de traumatismo. Entonces, en estos casos, por lo general, esperamos 1 mes, vigilamos, incluso esperamos hasta 3 meses. Si es pequeño, solito se puede regenerar. Sin embargo, si ya vemos que es amplio, entonces tenemos que intervenir y hacer una timpaplastia o una miringoplastia, que es lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos el conducto auditivo externo mediante una otoscopía, podemos evaluar esta otitis externa, no solamente en la membrana timpánica, sino en la parte anterior podemos ver cómo se comporta el conducto auditivo. Y vamos a ver que en este caso se está formando un gran edema, ¿sí? Y este edema es secundario a una otitis externa. La otitis externa puede ser bacteriana, puede ser micótica, ¿sí?
o también inflamatoria por otro tipo de patologías sistémicas. Las otitis externas localizadas son dolorosas generalmente y están producidas por el Staphylococcus epidermidis o el Staphylococcus aureus también en algunos casos, ¿sí? Generalmente el tratamiento en este tipo de es antibiótico, y ya no local, sino antibiótico sistémico, en algunos casos la intervención. Estos son otitis externa por hongos. Con la otoscopía nosotros podemos observar la otitis externa por hongos, podemos ver gran cantidad de hifas, ¿verdad? De hifas de colores diferentes. Entonces, nosotros podemos observar. También la exostosis, ese es típico en pacientes nadadores, y así generalmente vamos a ver acúmulos perlados que son en realidad hueso, ¿no? Parece que hay un sistema de defensa en el organismo que se crea en pacientes cuando se someten a diferentes presiones atmosféricas. Entonces, es la teoría por qué se produce las exostosis y principalmente lo llaman el oído de nadador, ¿sí? Muy bien, entonces la otoscopía nos permite valorar todo este tipo de patologías. Y obviamente el más común y el que todo el mundo pregunta, doctor, ¿cada cuánto tiempo me tengo que hacer mi lavado de oído? Entonces, aquí está. Esto que es el tapón de cerumen. El cerumen, como ustedes conocen, chicos, es una secreción normal del organismo que tiene un pH ligeramente ácido que permite que ciertas bacterias sobrevivan en la zona, pero estas bacterias van a ser benéficas para el oído. Mientras que aquellas que no son benéficas para el organismo van a morirse debido a esta estructura. Es decir, el tapón de cerumen sirve ¿para qué? Para eliminar bacterias y hongos y además sirve para hidratar el conducto auditivo externo. El oído seco es una causa frecuente de prurito crónico y es una enfermedad que no se le deseamos a nadie porque, si bien es cierto, estructuralmente no se ve ninguna alteración aparente, pero funcionalmente en el oído tampoco hay alteración, pero hay una sensación de prurito persistente, crónico, que generalmente es muy difícil de tratar. Entonces, el cerumen es una estructura normal, buena, tiene un color que realmente no le gusta mucho, pero es una secreción normal del organismo. Y además, solamente se secreta en la parte más anterior del conducto auditivo externo. Si nosotros no manipulamos el oído, no vamos a generar alteración alguna. Es decir, si nosotros no manipulamos el conducto auditivo externo, no vamos a generar o crear tapón de cerumen, ¿sí? Entonces, aquí les pongo una imagen de un niño. ¿Por qué? Porque los cuerpos extraños generalmente se ven en niños, ¿sí? Generalmente, pero también en algunos adultos, generalmente los que se limpian con hisopos, porque llegan a la consulta con hisopos o algún otro cuerpo extraño en el oído. Entonces, los pacientes que más frecuente vienen con mucha ansiedad son los papás que traen a los niños, ¿sí? Entonces, se considera cuerpo extraño cualquier elemento cuya presencia es inapropiada o excepcional en las cavidades abiertas en el ámbito otorrinolaringológico, ¿sí? Las cavidades abiertas, ya sea nariz, oído, laringe. Pero en este caso vamos a hablar del oído. Vamos a recordar la dimensión del conducto auditivo externo, que tiene 25 milímetros, tiene forma de S, y además en su centro, en su tercio medio, se va a estrechar hasta llegar hasta los 6 milímetros. Y es ahí donde generalmente se van a atrapar los cuerpos extraños. Los problemas, el cuerpo extraño es muy frecuente, ¿sí? Puede ser desde objetos inanimados, ya sea metálicos, plásticos, vegetales, que también son frecuentes generalmente en las chacras, y los insectos, que también en el campo es frecuente, aunque en las ciudades no están extensos, ¿sí? Vamos a clasificarlas para que nosotros podamos tratar. En los objetos metálicos, principalmente cuando hay un objeto metálico puntiagudo con posibilidad de ser traumático, inmediatamente ustedes tienen que referirlo al otorrinolaringólogo para que nosotros podamos manipularlo adecuadamente y no causar más daño. En cuanto a los vegetales, la hidratación de los vegetales no se debe hacer nunca. Es decir, ponerle gotitas de oído, ponerle otras sustancias, no se debe hacer en los vegetales porque estos se hidratan y en vez de mejorar, empeoran. En los insectos, primero hay que matar al insecto y luego sacarlo, ¿sí? Si es que no se tiene la instrumentación adecuada. Entonces, eso es el consejo, ¿no? Es una urgencia otorrinolaringológica, el 3.5 en países desarrollados, que puede llegar incluso a un 44% en países en vías de desarrollo. Imagínense, eso es una cantidad enorme, ¿no? Generalmente es más frecuente en varones, quizás porque somos, digamos, un poco más
Bueno, las chicas suelen cuidarle más que los chicos, ¿no? Eso es una cuestión cultural, pero quizás esas cuestiones cambian mucho, ¿no? Frecuente en menores de 14 años y en general su epidemiología es desconocida debido a que no, a nadie le interesa, pues, eso es un cuerpo extraño, ¿no? Sin embargo, los cuerpos extraños generan gran demanda en la urgencia otorrinolaringológica. Obviamente la anamnesis es importante para el diagnóstico, luego un examen físico correcto y la otoscopia. La anamnesis, ¿cuándo? ¿A qué hora sucedió? ¿No? Por lo general es típico esto, le va a llegar, chicos, ¿no? Llega la mamá llorando, con el hijo llorando también por un dolor súbito de oído. Doctor, mi hijo estaba en la casa, se levantó a las 5 de la mañana, o 3 de la mañana, y comenzó a llorar por dolor de oído. ¿Sí? Luego en el examen, vamos a ver, ¿no? El antecedente. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que estaba jugando con un perrito, después de eso comenzó, en la madrugada ya comenzó el dolor. ¿Qué ha pasado? Se metió una garrapata al oído del niño. Y eso, dirán, ¿eso es infrecuente? Eso es bastante frecuente, chicos. Y en el examen físico, obviamente, ¿qué cosa vamos a hacer? La otoscopia. Y en la otoscopia vamos a evaluar los cuerpos extraños, diferentes. Podemos encontrar una garrapata, podemos encontrar un algodón, podemos encontrar un objeto metálico, podemos observar diferentes tipos de insectos, ¿sí? Y vamos a ir al tratamiento. ¿El tratamiento cuál es? La extracción del cuerpo extraño. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? La cuestión es que, por lo general, la automicosis, cuando ya genera sintomatología, obviamente ya vas a ver las hifas, ¿sí? Pero eso va a depender, si es cándida, por ejemplo, no vas a ver hifas, ¿no? En casos más avanzados de cándida, cuando el paciente se queja de mucho dolor y de mucha secreción, ahí vas a ver hifas. Sin embargo, si llega un paciente con solo prurito que recién ha iniciado hace un día, no vas a ver nada más que una pequeña inflamación en el conducto. Sin embargo, llegan pacientes a la clínica o al hospital con tiempo de enfermedad de 2 o 3 semanas, ¿no? Doctor, me fui a la playa, después de venir a la playa, me ha comenzado primero a escocer el oído, eso es lo que dicen, ¿no? Doctor, comenzó en el oído y luego comenzó un poquito de dolor, un poquito de secreción. Entonces, vamos a ver el oído, hacemos la otoscopia y vamos a ver a las cifas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles los ojos más frecuentes? Generalmente el Virgilius es bastante frecuente, ¿no? Y también lo que es la cuestión es que la sintomatología es importante. Generalmente, cuando es un cuadro agudo de reciente inicio, 1 o 2 días, ¿ya? El paciente va a venir con solo prurito, ¿sí? Prurito de oído, ¿sí? Entonces, en los pruritos de oído solemos dar tratamiento antibiótico tópico. Generalmente hay marcas, por ejemplo, que tienen un antimicótico y un antibacterial y un antiinflamatorio. Generalmente también existen con preparados con lidocaína, ¿no? Entonces, le das gotitas simples como esta. Por ejemplo, el más famoso es el otosambón, ¿no? Todo el mundo conoce. Entonces, este tiene un antibiótico, un antimicótico y un analgésico. Entonces, ahí le puedes dar tratamiento tópico a tu paciente. Vas a atacar tanto el tema bacteriano como el tema micótico. Sin embargo, cuando ya estás tratando un problema bacteriano por sí, es decir, una otitis externa difusa, el tratamiento antibiótico, generalmente ciprofloxacino más hidrocortisona o fluocinolona, pueden funcionar como parte del tratamiento. En cambio, los pacientes que son con otitis externa micótica, ahí es la limpieza, primero la limpieza y luego antimicóticos tópicos. Generalmente por 15 a 20 días. El tratamiento de la micosis es mucho más larga que el tratamiento de los problemas de las otitis externas por bacterias. Muy bien. ¿Y del tema alguna pregunta de cuerpos extraños en el oído?
¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Vamos a pasar al tratamiento. Extracción del cuerpo extraño es el tratamiento de los cuerpos extraños en el oído. Entonces, vamos a ver en estas imágenes diferentes tipos de extracción de cuerpo extraño. Obviamente, en el primer caso vamos a hacer una cureta de oído, ¿sí? Vas a visualizar con un buen instrumento, es decir, un buen frontoluz como el que yo tengo aquí, ¿sí? Vas a visualizar el conducto auditivo externo y luego vas a manipular el ojito viendo la estructura, ya sea una semilla, un cuerpo extraño. El lavado de oído es una forma también de sacar los cuerpos extraños, pero en estos casos, si se trata de una semilla o un elemento que podría hidratarse, ya no es una buena idea, ¿no? Entonces ahí tienes que manipular. Existen otoscopios, ¿no?, que tienen canal de trabajo, que podemos utilizarlo con unas pinzas adecuadas para nosotros extraer el cuerpo extraño. Estas son la famosa cureta de oído. Ustedes pueden adquirirlo, pero siempre y cuando hagan una adecuada otoscopía y puedan manipular adecuadamente este tipo de objetos. En cuanto a la extracción por lavado de oído, siempre que no sea un objeto metálico punzante, pueden sacarlo con lavado de oído. Como pueden observar aquí, utilizan simplemente una jeringa de 20 centímetros, ¿no?, cargada con líquido tibio, ¿ya? Líquido tibio, y con una estructura que va a llevar el líquido, ¿no? Y por un espacio del cuerpo extraño va a pasar hacia la membrana timpánica, choca en la membrana timpánica líquido y va a sacar el cuerpo extraño. Entonces, es una forma rápida de hacer una extracción de cuerpo extraño. Para el lavado de oído, por lo general, vamos a utilizar los siguientes materiales: jeringa, una alita, que no vamos a utilizar esta parte, simplemente hasta aquí, ¿sí? Cortamos esto y esto conectamos a la jeringa. ¿Para qué? Para que nos pueda servir de guía y llevar el líquido mucho más profundamente. Vamos a utilizar un frontoluz, ¿no?, para poder visualizar. Obviamente una riñonera, una toalla, para nosotros poder hacer el lavado de oído, ¿sí? Entonces, estos son los elementos para utilizar en el lavado de oído. No se utiliza fluoruro de sodio, no se utiliza ningún otro elemento, ¿sí? Algunas personas dicen, doctor, pero ¿por qué no usamos clorurito? No usamos agua estéril, ¿no? O sea, bueno, el agua estéril se usa, ¿no? Pero el agua estéril no es más que agua hervida tibia. Y siempre se tiene que ser lavado con agua hervida tibia, ¿sí? ¿Por qué tibia? Porque frío le puede generar al paciente mucho vértigo. Y caliente igual, ¿no? Entonces, eso sería todo. Eso sería toda la clase de cuerpos extraños en el oído. Si tienen algunas preguntas para poder resolverlo, chicos. Claro, no te preocupes. Por supuesto que no. Bueno, la cuestión es la siguiente. Para comenzar, tenemos que hacer una adecuada otoscopía. Muchas veces, los animalitos raras veces te van a causar una perforación timpánica, ¿sí? Para comenzar. Entonces, pero sí, ¿qué pasa? Se ha hecho una perforación aguda, digamos, por un insecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber sangre. Además de estar el insecto, va a haber sangrado. Cuando ustedes vean un insecto y vean bastante sangrado, ¿qué van a hacer? Ya no lo van a intentar sacar, lo van a mandar al otorrino, para que nosotros con instrumentación adecuada, ¿no? Tenemos nuestro frontoluz, tiene buena luz, ¿sí? Tenemos curetas de oído, tenemos endoscopios. Entonces, simplemente ponemos el endoscopio y con nuestras pequeñas pinzas podemos retirar el cuerpo extraño y observar mejor la membrana timpánica. Ahora ustedes, doctores, soy un medio rural, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer un lavado de oído? Sí, puedes hacer un lavado de oído. ¿Qué vas a hacer? A tu paciente le vas a pedir que haga maniobra de Valsalva. Si bien es cierto, esto les digo a ustedes porque van a ser médicos y todo, y ustedes saben éticamente manejar todas las cosas bien y saben que aceptar consejos de este tipo. Entonces, cuando ya no hay nada que hacer, o sea, no es imposible mandar a tu paciente a otro lugar, necesitas hacer un lavado de oído, pero tiene la sospecha de que este paciente tiene la perforación timpánica, maniobra de Valsalva mientras que estés haciendo el lavado de oído.
¿Sí? Nosotros hacemos lavado de oído con ácido acético, por ejemplo, los pacientes con otitis media crónica, y saben que la característica de la otitis media crónica es la perforación timpánica. Entonces utilizamos la maniobra de Valsalva como para que el paciente pueda expulsar, digamos, todo el líquido que pueda entrar al oído medio. Sin embargo, para cuestiones académicas, si bien en el examen existe alguna contraindicación para el lavado de oído, la contraindicación para el lavado de oído es justamente la perforación timpánica. Antes de iniciar cualquier acto de lavado de oído o cualquier exploración del oído, siempre tienes que preguntar a tu paciente si ha tenido o no perforación timpánica o sabe o no sabe sobre este proceso. Es decir, si le ha salido pus del oído, si ha sangrado alguna vez por el oído, para que nosotros podamos intervenir adecuadamente el paciente. ¿Sí? Entonces, si ven sangrado y cuerpo extraño, mándenlo al otorrino y nosotros vamos a resolver el problema. Y si no les queda de otra, utilicen maniobra de Valsalva. Obviamente después se da un tratamiento antibiótico simple para que no se infecte el oído, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso sería un caso muy extraño, ¿no? ¿Qué pasaría si el insecto se posiciona en el oído medio? Entonces al paciente hay que anestesiarlo, ¿sí? Hay que intubarlo y llevarlo a sala de operaciones, porque estamos hablando de una estructura muy pequeña y además súper frágil que tiene la cadena de huesecillos y está prácticamente conectada con el cerebro, por decirlo así, ¿no? De un modo, ¿no? Entonces, eso sería raro. Pero si se dé el caso, tienen que mandarlo inmediatamente al otorrino para que nosotros podamos manejarlo quirúrgicamente, porque es la única forma de sacarlo de ahí, no hay otra forma, ¿sí? Estamos hablando del oído medio. Entonces, el insecto, imagínense, entra al oído medio, su patita ahí en el yunque, sus alitas en el estribo, o sea, es una cosa terrible sería eso, ¿no? Pero la verdad nunca me ha pasado, no hemos tenido la oportunidad, pero si es que hubiese, la cuestión es entrar a sala de operaciones, sacar el cuerpo extraño y hacer una timpanoplastia, ¿no? Porque para entrar al oído medio tiene que haber roto la membrana timpánica. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Claro. ¿Podría repetir el color de la membrana timpánica, por favor, cuando cambia de color? ¿A qué se refería? Los colores de la membrana timpánica. Ajá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la membrana timpánica. Aquí. Mira, cuando es gris perlado, generalmente es normal, ¿no? ¿Ves en la parte posterior de aquí? Vamos a poder ver la ventana redonda, ¿sí? Aquí está la ventana redonda, se puede observar, y eso sería el promontorio. Esto sería el martillo, el lumbo acá, apófisis corta el martillo, y de acá arriba, pars flácida, ¿sí? Esto de acá, esta coloración ámbar, significa que hay una otitis media serosa, hay líquido dentro del oído. Y esto puede estar iniciando una otitis aguda también, pero en sus primeros inicios. Las otitis medias serosas generalmente se causan por problemas de la trompa, de obstáculo, ventilación del oído medio. Esta coloración azul puede verse por varios motivos. Uno de los principales motivos es el sangrado en el oído, es decir, un traumatismo. ¿Sí? Sangró el oído medio, no se rompió la membrana timpánica, pero ahí está. La dehiscencia de la pared inferior del golfo de la yugular, puede ser que la yugular pase hacia la membrana timpánica y pueda observarse así. Algunas otras patologías también pueden dar esa coloración azul. Sin embargo, para que ustedes sepan, si ven alguna vez una coloración azul como esta, primero sospechen en un traumatismo. Si no ha habido antecedentes, en una dehiscencia de esta estructura se llama golfo de la yugular. Y si no ha habido, y hay otras patologías como patologías genéticas o óseas, pueden también generar alguna coloración azul.
Mientras que la coloración blanquecina abombada ya nos habla de una otitis aguda infecciosa, ¿sí? La coloración roja, una otitis aguda en sus inicios puede ser, ¿no? O una meningitis bulosa también, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Podrían hacer una otoscopía ahora y luego hacer el tratamiento de algún cuerpo extraño en el oído? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Dijo que para lo que es el manejo de insectos, primero se mata el insecto y luego se hace el retiro. ¿Con qué solución se realiza? Por lo que, mira, en la bibliografía es diferente, ¿sí? Yo he encontrado, por ejemplo, cuando estaba en el pregrado, que se usaba alcohol al 70%, pero y luego cuando hice otorrino, encontramos que el alcohol es ototóxico. Pero para atravesar la membrana timpánica se necesita una gran cantidad, así que podemos usar el alcohol al 70% si es que no tenemos otros elementos. El elemento que se utiliza por lo general es la glicerina líquida o la vaselina líquida, ¿sí? Para matar este tipo de insectos, ¿no? Si no tenemos, podemos usar clorurito de sodio, ¿sí? Entonces, en el Cerún, por ejemplo, no vamos a tener pues, todo a nuestro alcance. ¿Qué tenemos? Cloruro de sodio. Eso sí, casi nunca falta. Cloruro de sodio, ¡pum!, matas el insecto, ¿sí? Lo ahogas al insecto, ¿sí? Una vez que eso suceda, luego lo puedes extraer con lavado de oído o lo puedes instrumentar si es que tienes la instrumentación adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos? Cloruro de sodio, glicerina, vaselina líquida, ¿sí? Eso es lo que podemos usar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, al no haber otra pregunta, damos por concluido la clase. Cualquier duda, ya saben que pueden encontrarme en redes sociales, el doctor Tolentino, en Instagram, en Facebook, si quieren. Y pueden hacer sus preguntas, ¿no? O tienen el número del celular, el WhatsApp, pueden escribir para poder realizar sus consultas, ¿no? Con respecto a la clase o otras cosas que se relacionan al curso de otorrinolaringología. Muy bien, primero con las disculpas del caso por el retraso de la clase. Esto es lo que hemos preparado para ustedes. Espero que pasen una feliz Navidad, unas excelentes fiestas. Recuerden que mantener su distancia siempre. Y hasta que esto pase, todos cuidémonos, ¿no? Muy bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.